Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a toda la gente que nos ve por Canal 1 en televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy hablamos de una investigación que revela cómo el gobierno de Gustavo Petro está alargando el negocio de Euclides Torres en el sector de transporte con las tarifas que usted y yo pagamos. Estamos desde la redacción. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía. ¿Cómo estás, Ginette? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Escribió con Gerson Ortiz esta investigación que toca un nombre ya conocido por nosotros, de Euclides Torres, contratista, Alfredo Piñeres, el actual superintendente de transporte nombrado por Gustavo Petro, y el gobierno Petro. El gobierno le asegura millonario negocio a Euclides Torres por otros 15 años, Ginette Prieto y Gerson Ortiz. Entonces volvemos a Euclides Torres, pero no quiero comenzar por Euclides Torres, quiero comenzar por el SICOV. Y explícame por qué el SICOV, esta cosa tan extraña de la que nadie ha escuchado, es en realidad muy cercana a todas las personas que hacen cualquier trámite de tránsito en Colombia. Ok, entonces el SICOP es la sigla de Sistema de Control y Vigilancia. Es un software por el que prácticamente se transmiten todos los datos de tránsito a la Superintendencia de Transporte, que es la entidad que vigila el tránsito y el transporte en el país. Eh, Ese negocio tiene que ver con todos nosotros, así casi nadie lo conozca. Todos los ciudadanos pagamos al SICOP cada vez que hacemos un trámite de tránsito. ¿Cómo qué? Por ejemplo, certificado de técnico-mecánica y emisión de gases, 31.000 pesos para el SICOP. Centro de reconocimiento de conductores, que son los exámenes de motricidad, 42.000 pesos si hacemos el trámite. Y los centros de enseñanza, cada vez que uno, pues la vez que uno paga para que le enseñen a manejar, son 121.000 pesos para el SICOP. Eso es como todo un sistema que está en todos los operadores privados, tienen que instalarlo y tienen que sacar de lo que uno le paga por la tecnomecánica, por el examen de conducción, etcétera. Un pedacito se va para los bolsillos de esos operadores del SICOV. Pero ni siquiera no lo sacan, lo cobran. O Lo sea, que- adicional de lo que ellos cobran, cobran ese pedacito que nosotros somos los que Claro. pagamos. Y en ese sentido, digamos, aquí es como una cosa de los ciudadanos directamente a las compañías y a la malla empresarial de Euclides Torres, y ya vamos a ver otras personas ahí. Sí, aquí solo unos datos adicionales para tener en cuenta la dimensión del negocio. En Colombia hay 19 millones de carros matriculados, eso da una dimensión de cuántos trámites se pueden mover. En estos momentos, solo de esos hay 7,5 millones de carros con técnico-mecánica, es decir, hay otros 12 millones potenciales que tienen que hacerla. Y hay 13,9 millones de colombianos con licencia de tránsito activa, pero somos muchos más, entonces ahí está el potencial negocio. En total, según los cálculos oficiales, el SICOP, lo que recolecta el SICOP, puede mover 290.000 millones de pesos anuales. Ok, es un platal. Y entonces ahora sí volvamos a Euclides Torres. ¿Qué es lo que tiene que ver este contratista, líder como de un clan político del Atlántico, con el SICOV y con este nuevo regalo que le están dando vía resolución? Ok, Euclides Torres hace 15 años más o menos fue el cerebro detrás del SICOP. Fue el que de alguna manera planteó la idea, buscó socios y a través de leyes, resoluciones y circulares que han expedido gobiernos de Santos, gobiernos de Duque y el gobierno Petro, se ha asegurado de mantener el negocio de su lado. Ahorita hablamos de lo que está haciendo el gobierno Petro, pero solo para tenerlo como en la mente. Él llegó a tener tanto control del negocio que en un punto la SIC, en 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio, lo sancionó por cartelizar ese negocio. Es decir, se adueñó del mercado, consiguió unos socios con los que terminó de hacer todo el control y la SIC consideró que él tenía concentrado todo el mercado, que lo había cartelizado y que le estaba poniendo los precios. O sea, todos estos precios de los que hablamos hace un segundo los puso Euclides a través de sus empresas y sus socios. Y entonces es importante también como desarrollar la idea de que Euclides Torres ha tenido unos vínculos constantes con el poder político, que es el regulador, pues valga la redundancia, de estos mercados tan regulados como la vigilancia de los trámites de tránsito. Y esto lo reveló La Silla en 2022, nuestro colega Ever Mejía, de ese gran evento de la P de Petro en Barranquilla. ¿Se acuerdan? Esta gran tarima en la que, siendo aún senador de la República, antes de la campaña, ¿no? Entonces donde no era necesario registrar los gastos, más o menos como estamos ahora mismo en esta etapa de la campaña, Euclides pagó parte de esta enorme logística.
Sí, él fue el que, esa tarima fue con la que el ahora presidente Petro lanzó su campaña presidencial en Barranquilla en 2021, a finales de 2021. Y Euclides terminó reconociendo que él había puesto plata para ese evento. Sí. Pero Euclides, como venías diciendo, a ver, Euclides es un empresario por encima de todo, entonces él ha sido santista, duquista y petrista. Básicamente se va moviendo en torno a cómo se vaya moviendo el mundo político en el país. Claro, con Gustavo Petro ha logrado como un nivel de influencia sin precedentes, y es que nunca había estado tan cerca de un presidente, y eso pues lo vimos también, y esto también, esto creo que lo sacaste tú, ¿o no? El video. El video no también Ah, está no, bien, también fue. Esta es la celebración privada de Gustavo Petro el día en que ganó la segunda vuelta en su apartamento, y ahí ¿quién estaba? Estaba Euclides Torres. Ahí están una de las personas que estaban celebrando. Este es el que terminó siendo el ministro de Cultura. Está Petro saludando, ahí está el embajador en España, muy cercano a la familia Petro Alcocer. Y por aquí ya va a venir, ahí se ve en el fondo, ahí está Euclides Torres, ¿no? Entonces es como un nivel como de intimidad y cercanía muy grande con la familia presidencial, con la campaña del presidente, que no se acabó en la precampaña, sino que siguió. Ahí para tenerlo claro, Euclides es muy cercano a Armando Benedetti, actual ministro del Interior, y vía Benedetti es que Euclides termina entrando al petrismo. Incluso puso congresista en el pacto histórico. Claro, y el congresista, y no solamente tiene un congresista que metieron a su sobrino político en la lista del pacto histórico como parte del polo democrático, sino que también tiene una familia muy política que ha ayudado a hacer o a intentar hacer leyes en el Congreso que van en beneficio como de su negocio muy regulado. Entonces ahí están los hermanos, son Camilo Torres, Euclides Torres, Dolcey Torres y Lisset Torres. La hija de Lisset, que es Karina Llanos, que fue diputada del partido de la U en Atlántico, es esposa de Pedro Flores, que es el senador del Pacto Histórico, y ahí están un poco todas las otras personas de la política, Dolcey Torres, que es representante del Partido Liberal. Esto es importante porque este negocio se ha creado a punta de resoluciones y leyes, y aquí creo que es donde entramos a la figura de Alfredo Piñeres. Sí. Entonces, el clan Torres, ya digamos en su integridad, se ha movido a través de congresistas por un lado, pero también con influencia directa en cargos del gobierno. Alfredo Piñeres, que fue nombrado superintendente de transporte en mayo de este año, es socio de Euclides Torres. O sea, el superintendente además es alguien que nombra directamente el presidente de la República, ¿no? Entonces el presidente Petro nombró al socio de Euclides Torres para ser el superintendente del sector en el que Euclides Torres tiene Intereses. interés. Uno de los sectores, ¿no? Porque hay entre paréntesis, Euclides Torres también tiene intereses en el alumbrado público del país y en la transición energética. Claro. Cerremos ese paréntesis. Pero aquí es donde yo siento es como esto no puede ser. ¿Cómo así que Petro nombra a Alfredo Piñeres, que no solamente pues había trabajado con Euclides Torres, sino es socio de Euclides Torres? Sí, a ver, todo se descubrió, o más bien, a ver, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hizo la investigación por cartelización, se dio cuenta cuando se llevó uno de los computadores que incautó, que era el de la revisora fiscal, que había todo un grupo empresarial y ahí había una lista de 40 empresas. Para los intereses de la SIC en esos momentos solo se fijó en unas, pero ahí quedó para el récord histórico las demás y ahí es donde hemos empezado a rastrear el resto de intereses y ahí aparece una empresa que se llama Capates Colombia Y S.A. ahí es esta de SIC Cartel, perfecto. Entonces, esa era como la lista de la revisora fiscal. Directo desde el computador. Y entonces Capates Colombia aparecía ahí, y después entonces tú fuiste a mirar las actas de Capates Colombia, y ahí sale que uno de los accionistas de Capates Colombia se llama Alfredo Enrique Piñeres Olave, Sí, que es el señor que Gustavo sí, Petro para puso. que es el señor que Gustavo Petro puso como superintendente de transporte. Capates es una empresa que se dedica a temas de tránsito y ahí viene el tema de la sociedad porque en diferentes municipios del país tiene empresas mixtas, es decir, empresas que el Estado crea con privados para temas de tránsito en esos municipios pequeños. Entonces, y en esas sociedades, además del público y de Capates, aparecen otras empresas de Euclides en varios casos. Y aquí es entonces ahora donde Alfredo Piñeres y su poder de hacer resoluciones para regular el SICOF, que es este sistema en donde ya tenía como una gran
participación de Euclides Torres actúa para beneficiarlo. Ginette, entonces hablemos de las resoluciones que Alfredo Piñeres pone para comentarios. Todavía no están en firme, pero es como el paso previo. Sí, el 12 de septiembre, hace pocos días, el superintendente Piñeres publicó 3 resoluciones que tienen que ver con la reglamentación del SICOP para los centros de reconocimiento de conductores, para los centros de enseñanza y para los centros de diagnóstico automotor y los CIAs, que son donde una persona va a hacer un curso si quiere que le bajen el compareta. Básicamente esas 3 resoluciones lo que dicen es, hey, queremos actualizar el software, queremos que ahora haya tecnología de reconocimiento facial, queremos que el lector de huellas ya no sea tan malo y pueda leer una huella que siempre tiene dificultades. Y entonces vamos a hacer, queremos que los operadores actuales hagan esas inversiones y pues para asegurarles que hagan su inversión sin riesgo, les vamos a dejar esto por al menos otros 15 años. Eh, Algo que es una decisión de marca mayor en este tema. Claro, si te están dando 290 millones, 290 millones de pesos al año por 15 años, pues se me acaban Explotar. los ceros. Entonces, básicamente, pues, o más bien, además de establecer que ese tiempo se les extendería el negocio, también dice que solo, o las reglas establecen que solo será para los actuales operadores. Es decir, que cerró la posibilidad de que otras empresas entren a prestar ese servicio y que en esa medida haya competencia. Aquí la competencia es muy importante porque si hay competencia, los precios bajan. Claro. En este punto, acordémonos que los proveedores que lo tienen están fijando el mercado. Claro, por eso la SIC entró a participar. Ahí me das como pie para preguntar, ¿Euclides Torres es el único que está en este negocio? No. A ver, Euclides Torres fue el que concibió el negocio y luego él consiguió unos socios, entonces entre esos socios está una empresa que se llama Olimpia IT, que pertenece al grupo Colpatria, está la española Indra y otra empresa que se llama CI2 Sí. y con ellas básicamente lo que hizo fue, por un lado, repartió el mercado y por otro, con algunas hizo sociedades para él operar parte de eso. Pero también creó, por ejemplo, una plataforma de recaudos, entonces cuando se le cobran en el recaudo el cobro de lo que está pues tramitando, ahí también una parte la gana Euclides. Entonces, básicamente, al crear el negocio, al buscar los aliados y al repartir el mercado, lo que hizo fue cartelizarlo, no solo él junto con su malla empresarial y con los aliados. Claro, aliados que en este caso pues es el superintendente de transporte, que es su socio en otra empresa y a quien Petro puso en la superintendencia. Pero ahora, ahí solo para precisar, Capates, que es en la que aparece Piñeres, no participa en este negocio del SICOP directamente, sino hace parte de toda la malla empresarial en la que Euclides tiene muchos intereses, como que, como decía ahorita en un paréntesis, alumbrado, transición energética, ¿no? Es como una rama de negocios. Y entonces, él, digamos que lo que hace, pues, digamos, al cartelizarlo, la SIC en 2019 le dice pilas, o sea, ya me di cuenta que usted lo cartelizó, descartelícelo. Y él entonces, y pues todos, más bien no solo él, sino él y todos los que estaban ahí metidos dicen, bueno, está bien, no nos sancione, vamos a generar unas garantías para descartelizarlo. Pero eso fue otra historia que ocurrió a medias, porque como ya revelamos hace 2 años ya, varias de esas garantías no se cumplieron como debían Claro, cumplirse. ahí hay unos grupos grandes, poderosos. El grupo Colpatria de la familia Pacheco no tiene relación conmigo. También está Indra, que es una multinacional española que es socia del grupo Prisa, que es el grupo de medios que tiene Caracol Radio, la W y el diario El País. Entonces, como una cantidad de intereses en un mercado pues muy, muy importante como fuente de negocio y además muy regulado por el Estado, donde la influencia política es clave. ¿Qué ha tratado de hacer el clan Torres con su influencia política en el Congreso? Ha intentado colgar micos en leyes que de alguna manera terminan expandiendo el SICOP o terminan favoreciendo el negocio. La Corte Constitucional tumbó uno, por ejemplo, en el que se hablaba de que ahora sí se iban a regular las tarifas del SICOP, porque aquí valga decir que como no está regulado el mercado, o más bien como no están reguladas las tarifas, el mercado opera como libertad tarifaria y eso hace que los operadores actuales sean los que fijen los precios. Claro. Entonces, la Corte Constitucional tumbó un intento de esa regulación porque fue colgado como un mico Sí, y digamos que no era claro entonces cuáles eran los alcances, no se sabía si se podía bajar o aumentar la tarifa y todo se debatió.
Y en general, por ejemplo, en otra ocasión intentaron que vía ley que el SICOP pasara a transporte aéreo, marítimo, puertos, trenes, todo lo que se mueva en este país tenía que pagarle al SICOP. Claro. Eso se cayó, pero Pero, y ya te voy a preguntar, ese pero, todos esos trámites legislativos han sido muy activos. Pedro Flores, el sobrino político, el hermano. Tolsey. eh, En este momento, ¿no? Pero los Torres han tenido diferentes congresistas, ¿no? Entonces, como que cada 4 años Armando de Benedetti. una versión. Bueno, además de Armando Benedetti, que es un aliado, Un aliado, déjame, solo que es que esto también me parece un poco absurdo, es que Euclides Torres le prestó miles de millones de pesos a Armando Benedetti para comprar un apartamento que no le ha terminado de pagar. y le financió la campaña. Sí, la campaña. Una de sus campañas, sí, sí. Y entonces está Armando Benedetti, pero en un tiempo estuvo Marta Villalba, que es la esposa de Camilo Torres, otro hermano de Euclides Sí. Torres, y en un tiempo estuvo Efraín Torres, que es el hijo de Euclides. Sí. O sea, digamos que la familia se ha encargado de mantener esa presencia en el Congreso y adicional, pues sumar otros aliados que los ayudan en esos trámites. Pero volviendo ahora sí al tema en el que nos quedamos cuando intentaron expandir el SICOP, aunque eso se cayó, en parte por el ruido ya mediático que existía en torno a Para ello. ponerlo en barcos, puertos, aeropuertos. Exacto. Lo que pasó fue que vía resolución, tarán, sí, se amplió. Ahorita, Alfredo Piñeres, una de las resoluciones es que además de ampliar el término en el cual pueden explotar este mercado, amplía el ámbito en el que funciona el SICOP. De hecho, ese no fue Alfredo, sino fue Aida Lucio Espina. Aida Lucio Espina fue la primera supertransporte del gobierno Petro y ella, según le dijo Nicolás Petro a la fiscalía, llegó ahí como cuota de Euclides Torres. Es decir, que podemos concluir que la supertransporte, todo el gobierno de Petro ha estado en manos de personas aliadas o con relaciones con Euclides Torres. Según las versiones de Nicolás Petro y en este caso, pues de su Pues la versión subsecretaria contractual. eso. Sí. La señora Aida Lucy lo que hizo fue emitir una resolución el 31 de diciembre del 2024, cosa cuando nadie estaba poniendo atención, y ahí dijo, bueno, y ahora el SICOP obligatorio para todos. Eso no se ha implementado en estos momentos completamente, pero ya está a punto de salir todo lo que tiene que ver con SICOP obligatorio para transporte de pasajeros y para puertos. Entonces, por ejemplo, si usted va a coger un bus para irse, no sé, a Tunja, A Santander. a Bucaramanguita. ¿De dónde eres tú? Ahí seguro ahora es muy probable que dentro de poco le empiece a aparecer en la factura del tiquete cobro SICOP. Listo, y solamente como para cerrar de nuevo, aquí todo este es como un esquema en el que a través de regulación se le están imponiendo tarifas en un mercado poco competitivo a los ciudadanos, que por ejemplo en la tecnomecánica, que ya vale una cantidad de plata, dependiendo del carro, uno termina pagándole un pedazo adicional a las empresas que hacen la vigilancia, muchas de las cuales son de Euclides Torres o del grupo Colpatria o de Indra, en un mercado con muy poca competencia y una De que les aseguraron que no era competencia, solo el dato de que una empresa intentó habilitarse, la palabra técnica es homologarse para poder proveer, para poderle competir a Euclides Torres en el mercado de los CEAS, que son los de enseñanza de conducción, y a esa empresa, la Supertransporte, le negó la entrada. O sea, Y una que quería entrar y por aquí una que quería entrar le cerraron la puerta, es decir, están como, no están promoviendo la competencia que sería lo que bajaría la tarifa. no la están cerrando. Y después de que la cerraron, emiten las 3 resoluciones que son el motivo del programa de hoy. Ginette, muchas gracias por esta investigación que le toca el bolsillo a todo el mundo y toca la política y toca las elecciones y está metida en las entrañas Del poder. Muchas gracias a ustedes por ver estos videos. Por favor, suscríbanse, activen la campanita. Esto nos sirve para financiar el periodismo independiente que hacemos en La Silla Vacía. Nos vemos esta semana con más contenidos. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.